¿Qué tal? Pues bien, seguimos con el tema de estabilidad en los sistemas de control. Y continuando con la estrategia de analizar la función de transferencia del sistema de control a partir de sus polos y sus ceros para determinar la estabilidad de dicho sistema, aquí tenemos otro ejemplo de cómo, ahora a diferencia de lo visto en los otros videos, ahora en este ejemplo nos plantean o nos dan como dato los polos y los ceros, y a partir de dichos polos y ceros vamos a formar la función de transferencia correspondiente, ¿no? Muy bien, entonces el ejemplo 3 dice lo siguiente, o pregunta lo siguiente más bien. ¿Cuáles son las funciones de transferencia de los sistemas que tienen los siguientes polos y ceros? Son 4 incisos. En el inciso A nos dice que dicha función de transferencia tiene polos en -1 y -2 y no hay ceros, es decir, sin ceros. El inciso B también nos dan los polos y el cero. Igual en el inciso C nos dan los polos y ceros, al igual que en el inciso D. Ahorita con la particularidad que en los incisos C y D los polos son números complejos, ¿no? Entonces, a partir de estos polos y ceros, vamos a poder formar la función de transferencia. Entonces, con estos datos hay que darle la forma de esta función de transferencia que estoy indicando aquí con el cursor del mouse. A partir de los datos de polos y ceros formamos esta función de transferencia. En este caso, si la función de transferencia necesita para formar la función de transferencia necesitamos los polos y los ceros, también necesitamos K. Entonces, en este caso, si K no se indica, por default se considera que K es igual a 1, ¿no? Salvo que se indique que K tiene un valor, ¿no? Muy bien, entonces vamos revisando el inciso A. En este caso los polos están en -1 y -2, ¿no? Eso significa, recuerden, los polos es en el denominador, es en la parte de aquí arriba. Y si nos dan dos polos, significa que solamente existen estos dos factores, los primeros dos. ¿Y cuánto vale P subíndice 1 y P subíndice 2, que corresponden al polo 1 y polo 2? Pues aquí está su valor. Sin embargo, recuerden que en este caso, para formar la función de transferencia, pasa con el signo contrario, ¿no? Es decir, si el polo vale -1, cuando se escribe en la función de transferencia necesita pasar con signo contrario, ¿no? Por lo tanto, como hay dos polos, -1 y -2, entonces hay dos factores abajo en el denominador, S más 1 y S más 2. Repito, ¿por qué positivo? Porque debe ser signo contrario al valor del polo. Recuerden que para obtener el valor de la raíz, cada factor se iguala a 0, ¿no? Entonces, en el primer caso, si igualamos a 0, la primera raíz, que sería el primer polo, sería S más 1 igual a 0, y al despejar S nos quedaría -1, ¿no? Que corresponde con lo que nos dan. Al igual, en el segundo factor, que es S más 2 igual a 0, al despejar S nos da -2, ¿no? Que es lo que nos da son los datos de entrada que nos da el inciso, ¿no? Y por otro lado, nos dicen que no tiene ceros, que no hay ceros, que son sin ceros. Entonces se considera la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque como tampoco se indica cuánto vale K, K se considera entonces, en ausencia de cualquier información sobre la ganancia K, entonces se considera como 1. Y esto a su vez indica que también no hay ceros, en ese caso, en la función de transferencia, ¿no? Por ejemplo, si se hubiera indicado una ganancia de K igual a 2, entonces, pero igual, o sea, K igual a 2, pero sin ceros, entonces la función de transferencia, si hubiese sido K igual a 2, hubiera quedado 2, nada más, en lugar de 1. Siempre y cuando no haya ceros en él, obviamente en el numerador, ¿no? Entonces así queda, esa es la respuesta para el inciso A. Dado estos polos y ceros, esta es su función de transferencia, ¿no? Muy bien. Claro, aquí todavía ustedes podrían desarrollar, ¿no?
esta función de transferencia, de tal manera que les va a quedar una ecuación cuadrática, ¿no? Sí, un polinomio de segundo orden. Bueno, siguiente ejemplo. Nos dan polos en más 1 y menos 2, es decir, son los valores de las raíces del polinomio del denominador. Entonces, al igual que en el caso pasado, en el denominador entonces será pues lo contrario, un término de un factor será s menos 1 y el otro término factor será s más 2. Y aquí están indicados. Recuerden, lo que hay que buscar es que con estos datos que nos dan de polos y ceros, hay que formar la función de transferencia. Como son dos polos, solamente habrá estos dos factores. Pero ahora en el numerador nos dicen que hay un 0 en 0. O sea, sí existe. En este caso tiene un valor de 0. ¿Cómo se representa este valor? Pues así, tal cual. S nada más. S. ¿Por qué? Porque si S lo igualan a 0, pues eso sería, 0 sería la raíz del factor del polinomio del numerador, ¿no? De hecho aquí está indicado, S menos 0 igual a 0, sería 0. Por eso solamente en este caso queda indicado como S. Esta es la diferencia en cuanto a lo que se refiere 0 con valor 0, o como está indicado aquí, 0 en 0. Y otra cosa es diferente cuando decimos que sin 0, o que no hay 0. En ese caso sería la constante 1, salvo que existe un valor de constante k previamente indicado. Pero como ahorita no hay, o no ha habido en estos dos ejemplos, por eso solamente en el caso anterior quedó como 1 y en este caso solamente queda como s, ¿no? Y se cumple todo esto. Por lo tanto, dado estos polos y ceros, esta es la función de transferencia que corresponde a estos datos de polos y ceros, ¿no? Muy bien. El inciso C. Nos dan dos polos y un cero. Los polos están o tienen un valor de número complejo, menos 2 más menos j, ¿no? J1. Y un 0 con valor de más 1, de 1. Entonces, primero, con los polos que corresponden al polinomio de aquí abajo, de la función de transferencia, del denominador, tenemos el valor de p subíndice 1 y p subíndice 2. ¿Cuánto vale p subíndice 1? Pues aquí está, ¿no? Un número complejo de menos 2 más j. ¿Y cuánto vale p subíndice 2? Menos 2 menos j, ¿no? Recuerden que lo que se hace es pasarse con signo contrario, que es lo que indica aquí este pequeño procedimiento de 3 renglones. Todo esto se considera positivo, por lo tanto pasa como negativo, ¿no? Y bueno, se desarrolla, se simplifica quitando paréntesis y siguiendo las reglas propias de este tipo de operaciones. Se van quitando paréntesis, se van agrupando y se van simplificando, de tal manera que si ustedes desarrollan todo esto, al final queda que la multiplicación de estos dos factores es igual a s al cuadrado más 4s más 5, ¿no? Por lo tanto, todo esto de aquí, jóvenes, o esto que estoy indicando aquí con el mouse, corresponde al polinomio que habrá en la función de transferencia con estos polos que nos dice aquí el inciso C, que es lo que se observa aquí en color rojo, ¿no? Los polos en menos 2 más menos j corresponden a este polinomio del denominador, porque en el denominador son los polos. Y este 0 en más 1 aquí se indica, ¿no? En el numerador. Por lo tanto, dado estos polos y estos ceros, esa es su función de transferencia, esa es la función de transferencia que le corresponde, ¿no? Y igual, esta función de transferencia tiene la forma genérica que hemos planteado desde el inicio del tema, que es esta que tengo aquí a la izquierda, ¿no? ¿Cuánto vale z menos 1? Pues aquí está, ¿no? En este caso no está representado no está factorizado el polinomio. Sin embargo, podemos deducir, o bueno, de alguna forma lo hicimos como que a la inversa, ¿no? Sabemos que este polinomio de segundo orden le corresponden estos dos factores, donde P1 y P2 son raíces imaginarias, ¿no? Entonces esta es la respuesta del inciso C. Dado estos polos y dado este 0, le corresponde esta función de transferencia, ¿no?
Ustedes con calma pueden desarrollar este procedimiento y llegar al mismo resultado. Inciso D. Nos dan estos polos y un valor de 0. En el caso los polos, como son en el denominador, al igual que en el ejemplo anterior, pues se agrupan, ¿no? En este caso, ¿cuánto vale lo que es P1? Vale 1 más J2. P2, 1 menos J2. Entonces se escriben como factores, pero con signo contrario. Y aquí están. Al ser números complejos, esto se puede reducir más, ¿no? Se eliminan paréntesis, se agrupan y se simplifica, ¿no? De tal manera que al final este producto de estos dos factores queda así: s al cuadrado menos 2s más 5. Por lo tanto, ese polinomio corresponde al denominador, que son los polos. Y en el caso del 0, igual no nos indican cuánto vale k, por lo tanto asumimos que vale 1. Sin embargo, nos dicen que hay un 0. ¿En dónde está ese 0? ¿O qué valor tiene ese 0? Es de menos 1. Lo cual corresponde que menos 1 es el valor de la raíz del factor del numerador. Por lo tanto, si es menos 1, pasaría como factor en el numerador, o más bien el numerador es s más 1, ya que es el signo contrario del valor del 0, ¿no? Como es menos 1, pasa como más 1. Y de esta manera, esto que se indica aquí en color rojo, es la función de transferencia que se forma a partir de estos polos y de estos ceros, ¿no? Muy bien. Entonces, en lo que va de este video, hemos determinado o planteado la estrategia de cómo a partir de polos y ceros formamos una función de transferencia. En un video anterior hicimos lo inverso, ¿no? A partir de una función de transferencia, cómo obtenemos polos y ceros, ¿no? Muy bien. Hay una herramienta computacional que nos permite hacer este tipo de cálculos. Es decir, a partir de una función de transferencia podemos obtener cuánto valen los ceros y cuánto valen los polos de dicha función de transferencia. Entonces, con ayuda del software MATLAB nosotros podemos hacer dichos cálculos, ¿no? Entonces aquí tenemos 5 incisos del A al E y a cada uno le corresponde diferente función de transferencia. Entonces lo que vamos a comprobar es cuáles son los valores de polos y ceros que corresponden a dichas funciones de transferencia. En este caso, en lo que son los incisos B, en el B y en el C, pues es relativamente fácil o claro comparar el resultado a simple vista, ¿no? Ya que se observa prácticamente cuánto vale K, cuánto vale cada valor de 0 con simple inspección, ¿no? Sin embargo, en el caso del inciso A, D y E, en cuanto a los polos, no son tan fáciles de observar sus raíces, por lo tanto sus polos, ya que está representado en forma de un polinomio de segundo orden, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer primeramente es que estos polinomios de segundo orden, a lo mejor primero habría que, o sea, por simple inspección no podemos saber cuánto valen. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta matemática, una herramienta computacional, que en este caso es MATLAB, para encontrar polos y ceros. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esta herramienta, ¿no? Miren, aquí tenemos el inciso A. Lo que nos piden es encontrar los valores de polos y ceros e inclusive el valor de la constante K de esta función de transferencia. En este caso, MATLAB cuenta con una función que ocupa como entrada solamente los coeficientes del polinomio del numerador y del polinomio del denominador, ¿no? Entonces, a partir de dicho polinomio, de dichos factores, de dichos coeficientes de los polinomios, MATLAB puede darte los resultados de polos y ceros, ¿no? Entonces, el formato de entrada de esta función debe ser considerando un polinomio, un polinomio.
no en factores. Sin embargo, la respuesta que nos va a dar MATLAB nos va a dar los valores de estas raíces de cada uno de los factores según corresponda. Entonces, miren, primero hay que declarar el numerador de la función de transferencia. Entonces aquí tenemos es s menos 1. ¿Cuál es el coeficiente de s? Pues es 1. ¿Cuál es el coeficiente de s a la 0? Pues en este caso es solamente la constante, que en este caso ¿cuánto vale? Menos 1. Por lo tanto hay que agrupar de orden de mayor a menor los coeficientes en función del exponente de la variable compleja s. Es decir, si s es s a la 1 y acá tenemos s a la 2, se ordenan de izquierda a derecha de exponente mayor a exponente menor en cuanto a los coeficientes, ¿no? Por eso es que aquí en pantalla lo que se ve aquí en la imagen es una ejecución del programa MATLAB, y esa es una referencia de cómo pueden ir ejecutando las instrucciones para encontrar en su momento los polos, ceros y el valor de la constante k de una función de transferencia, ¿no? Entonces tenemos este 1, ¿de dónde sale? Del 1 de un ladito de la s. Este menos 1 de este menos 1. Entre el 1 y el menos 1 hay un espacio en blanco, ¿no? Luego, punto y coma, enter. Hay que declarar el denominador. En este caso, este 1 corresponde al 1 del s al cuadrado. Espacio, menos 4. Aquí está el coeficiente menos 4. Espacio más 4, ¿no? Igual. De izquierda a derecha, es decir, del exponente, se ordenan los coeficientes del exponente mayor al exponente menor, ¿no? Se le da enter y se escribe esta función. Esa función lo que te arroja son ceros, polos y el valor de la constante k, cuando a dicha función le tienes como argumento de entrada los coeficientes del polinomio del numerador y del denominador, que en este caso ya los asignamos previamente, ¿no? Se le da enter, entonces aquí está. Aquí nos da los datos del 0, del polo y de k. En este caso nos dice que hay un 0 con valor de 1, hay dos polos con valor de 2 y 2, y el valor de la constante k es igual a 1, ¿no? Entonces igual, a partir de los ceros y polos y de la constante k, ustedes pueden formar la función de transferencia, que al final les debe de quedar esto mismo que está aquí en el inciso A. Muy bien, entonces la respuesta es esto que se observa aquí, ¿no? En la imagen. La imagen corresponde a la hoja de comandos donde se ejecutan las instrucciones en MATLAB, ¿no? Muy bien, en mi caso esta simulación la hice con el MATLAB 2018, pero entiendo que esa función debe estar habilitada inclusive en ediciones anteriores al MATLAB 2018. Por otro lado tenemos el inciso B. Igual, el objetivo es con MATLAB obtener los valores de k, el valor de k, de los ceros y de los polos. Pero la forma de hacerlo con MATLAB es que más bien tanto el numerador como el denominador esté en forma de polinomio. Digo, para usar esta función que estamos ahorita haciendo mención. Esta función solamente acepta como entrada sí una función de transferencia, pero tanto el numerador como el denominador tiene que estar expresado en forma de polinomio, no de factores. ¿Qué fue lo que se hizo aquí? O lo que se ve aquí después, aquí en la respuesta, es que simplemente se eliminaron paréntesis, se agruparon y se simplificó lo más que pudo. Entonces esta función de transferencia que corresponde al inciso B es igual a esto que tengo aquí a su derecha, ¿sí? Ahora sí, en el numerador tengo, valga la redundancia, un polinomio, ¿sí? Un polinomio en el numerador. Y ahora sí, en el denominador pues tengo otro polinomio. A partir de este polinomio, de esta función de transferencia en forma de polinomio, son los datos que le voy a ingresar en el MATLAB, ¿no? Por eso es que aquí aparece lo siguiente, jóvenes. Numerador, este 2 sale del coeficiente 2 de aquí de S. Espacio, el otro 2 es la constante, que corresponde a S a la 0, ¿no? Recuerden, va del exponente mayor al exponente menor. ¿Cuál va primero?
a la izquierda, aquí entre corchetes, es el coeficiente del mayor exponente de la variable compleja s. Como en este caso en el numerador la máxima potencia es s a la 1, por eso solamente hay dos términos, s a la 1 y s a la 0, donde estos dichos términos, repito, son los coeficientes del polinomio del numerador, ¿no? Denominador, pues igual los coeficientes del denominador, que en este caso nos queda una ecuación cúbica, por lo tanto debe de haber cuatro términos. ¿Cuáles son esos cuatro términos? Un coeficiente de s al cubo, otro coeficiente de s al cuadrado, otro coeficiente de menos 7, otro coeficiente de s a la 1, que en este caso es menos 7, y un coeficiente de s a la 0, que en este caso es menos 6, ¿no? Entonces, a partir de este polinomio son los datos que ingresamos en MATLAB, y aquí se observa, este 1 ¿de dónde sale? Pues del exponente mayor, que en este caso es s al cubo, y vale 1. Luego, ¿cuál sigue? El coeficiente de s a la 2, pero ojo, aquí en el denominador no tenemos s cuadrada, por lo tanto su coeficiente se considera que es 0, ¿no? Por eso aquí aparece 0. Luego, espacio. El siguiente coeficiente, que en este caso corresponde a s a la 1, es menos 7. Y por último, el último coeficiente pues es el menos 6, ¿no? Que es como si que es el de menor exponente, es como si tuviéramos s a la 0, pero como s a la 0 es 1, por eso solamente se indica el menos 6, ¿no? Y bueno, se ejecuta la instrucción y aquí está. Aquí están los resultados y de hecho se pueden asociar por inspección que sí están correctos. ¿Por qué? Porque si bien para ejecutar esta función reescribimos la función de transferencia original, es decir, pasamos de aquí para acá, al final los polos, los ceros y el valor de k sí corresponden a la función de transferencia original que venía planteado en ese inciso, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen que hay un valor de z, es decir, de un 0 de valor menos 1, ¿sí? Por lo tanto significa que hay un solo factor. Entonces si z subíndice 1 vale menos 1, cuando este menos 1 se toma en cuenta en al elaborar, al querer encontrar la función de transferencia, pasa con signo contrario, ¿no? Por eso es que entonces sería s más 1, que es lo que indica aquí, ¿no? Muy bien, luego nos dicen que hay tres polos, uno con valor 3, menos 2 y menos 1, lo cual corresponde también con el ejercicio, ¿no? En el inciso B, en el denominador, porque cuando pasa a ser parte de la función de transferencia, pasan con signo contrario, por eso aquí aparece primero 3, acá aparece menos 3, aquí es menos 2, pasa como 2, y aquí es menos 1, y pasa como más 1. ¿Qué pasa en el numerador? En el numerador, pues aquí tenemos, ¿no? En el numerador, aquí, le moví. ¿Qué pasa en el numerador? Pues que tenemos este 2 solito, entonces este 2 corresponde a esta k, y miren, aquí nos da también el valor de k. Inciso C. Igual, ahí de simple inspección ya podemos saber cuánto valen los polos y ceros sin necesidad de utilizar MATLAB. Pero bueno, sin embargo, a manera de realizar la simulación de este ejemplo, pues primero la función de transferencia que nos dan hay que pasarla en su forma de polinomio, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces en este caso pues hay que primero resolver ahí esa simplificación de factores, reducciones, agrupar hasta que quede en su mínima expresión, que para este caso el numerador queda con este polinomio, s al cuadrado más 2s menos 3, y en el denominador como un polinomio de cuarto orden, ¿no? Muy bien, entonces a partir de estos dos polinomios es como se utiliza la siguiente función para encontrar los polos y ceros correspondientes, inclusive el valor de k. Entonces aquí en el numerador, este 1 ¿de dónde sale? Ok, ¿por qué son tres números ahora? Porque el orden mayor es s al cuadrado, el siguiente es s a la 1 y el siguiente es s a la 0.
que es el coeficiente de S a la 0 es aquel donde no tiene ninguna S así que a su lado, ¿no? S a la 0 es 1, ¿no? Por lo tanto, el 1 es del S al cuadrado, el coeficiente de S al cuadrado. El coeficiente 2 es el que está a un ladito de S, 2S, es decir, su coeficiente. Y menos 3, pues es este solito, ¿no? Menos 3. En el caso del denominador, lo mismo, de manera análoga, es 1, 1, menos 14, menos 24, S. Y como notan, no hay un término constante solo, así como aquí arriba en el numerador con el menos 3. En el denominador no hay una constante, o en este caso no hay un coeficiente de S elevado a la 0. Entonces, cuando no hay, por eso se pone 0. Entonces ustedes ejecutan esa función de MATLAB y aquí automáticamente les da los polos, los ceros y la función y el valor de K. Y aquí se observa, ¿no? Por ejemplo, hay dos ceros en menos 3 y en 1. Aquí está. Menos 3 y en 1. Recuerden que para formar la función de transferencia se pasa con signo contrario, ¿no? Y nos dicen que hay 4 polos. 4 polos, y sí, aquí se veían, mira. Era un polo con S igual a 0, que es este. S igual a 0. S menos 2. Aquí está. S menos 3. Y S más 4, ¿no? Aquí está. Entonces, de esta manera, con esa herramienta matemáticas, podemos obtener los valores de los polos y ceros. Tenemos por aquí otro ejemplo. Miren, aquí tenemos el inciso D. Igual, miren, de hecho ya está directamente en su forma de polinomio, ¿no? Es relativamente ya fácil ejecutar las instrucciones con MATLAB. En el caso de arriba sería 1 espacio 4 y abajo sería 1, 1, 3. Es 1 espacio 3, ¿no? Se ejecuta la función y nos da los valores de los ceros y los polos. Y aquí se observa, ¿no? En el caso del numerador que corresponde a los ceros, es fácil, por inspección se puede deducir que existe un 0 en o con valor de S menos 4, ¿no? Y aquí está. Sin embargo, en el polinomio del denominador, por simple inspección no se sabe, ¿no? Es difícil de ver. Sin embargo, aquí ya te lo da MATLAB cuando ejecutas esta función. Nos dice que este polinomio de segundo orden tiene raíces imaginarias, por lo tanto los polos en esa función de transferencia, los polos son imaginarios, que es lo que nos dice aquí el resultado de MATLAB. Nos dicen que existen dos polos, pues es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ecuación de segundo orden, ¿no? Es un polinomio de segundo orden. ¿Cuáles son dichas raíces, que a su vez son los polos P1 y P2? Pues aquí está, ¿no? Menos 0.5 más 1.6583 y menos 0.5 menos 1.6583 y, ¿no? Es decir, tiene raíces imaginarias. Y al igual, ¿cuánto vale la constante K? Vale 1, ¿no? Entonces, con estos valores forman la función de transferencia. Entonces, esta herramienta de MATLAB nos puede servir en su momento para realizar este tipo de cálculos, ¿no? Dada una función de transferencia, obtener el valor de los polos, de los ceros y del valor K. ¿Cuál es la condición? Que los datos de entrada de la función, o al menos de esta función, se tienen que expresar en coeficientes de los polinomios, tanto del numerador como del denominador, ¿no? Y a partir de ahí MATLAB hace su respectivo cálculo, que es lo que se observa aquí en la figura. Tenemos un inciso más. Bien, nos dan esta función de transferencia del inciso E. Y bueno, hay que ingresar datos. En el caso del numerador, jóvenes, el máximo exponente es S a la 0 y no hay más. Por lo tanto, en el numerador solamente queda indicado como 1, ¿no? En el denominador, es un polinomio de segundo orden. Por lo tanto, hay tres espacios que hay que... Bueno, el denominador va a quedar expresado en tres términos. El coeficiente 1, que corresponde a S al cuadrado, otro coeficiente 1 que corresponde al término S,
y un coeficiente 1 que corresponde a S a la 0 o al número o al valor constante, ¿no? En este caso también es 1, los tres son 1. Se ejecuta la función en MATLAB y nos da los valores de los ceros y los polos y de K, ¿sí? Y aquí está, aquí nos indican, ¿no? Nos indica, de hecho corresponde a lo que observamos por inspección, al menos en cuanto a los ceros, ¿no? Tenemos 1, como no hay término S, entonces un valor constante significa que no hay ceros, ¿no? Que en todo caso existe el valor de K nada más, pero no hay ceros. No que 0 vale 0, no, en este caso es no hay ceros. Y esta es la forma en como MATLAB te indica que no hay ceros para esta función de transferencia, la Z. Por otro lado, aquí te indica los valores de P que corresponden a los polos y te dicen que son 2. Y sí, es lógico que sean 2 porque es un polinomio de segundo orden. ¿Y cuál es el valor de dichas raíces que a su vez son los polos? Pues aquí está. Los valores menos 0.5 más 0.86i y menos 0.5 menos 0.86i. Estas son las dos raíces. Y bueno, y tenemos un valor de constante K, que en este caso vale 1, ¿no? Entonces, jóvenes, de esta manera podemos hacer un proceso inverso en función de que si tenemos una función de transferencia, podemos obtener los valores de los polos y los ceros e inclusive de la constante K, de la ganancia del sistema. O caso contrario, teniendo como datos de entrada la constante K la constante K, el valor del cero y el valor del polo, nosotros podemos formar la función de transferencia. Y ya hemos visto cómo hacerlo, por decirlo de una forma manual, y de otra forma con el MATLAB, ¿no? Usándolo como herramienta auxiliar, ¿no? Como herramienta de cálculo. En este caso pues es una herramienta computacional, ¿no? Entonces, jóvenes, todo lo revisado, todo lo visto en este video lo pueden fortalecer revisando esta referencia bibliográfica en este capítulo, ¿no? El 8. Entonces, jóvenes, sería todo por este video. Saludos.